Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 12 de abril del año en curso, donde vamos a analizar el siguiente caso de estudio, ¿no? Este caso de estudio ya lo habían ustedes asimilado en la tarea número 3. Solo me van a ayudar con la construcción de la tabla de distribución de frecuencias y vamos a detallar algunos aspectos adicionales dentro de este espacio. A ver, vayamos viendo. En una primera instancia, entonces, lo que yo voy a pedir acá sería la construcción, ¿no? Construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, para ese cometido, yo tengo que calcular primero las siguientes situaciones. Primero, el rango. A ver, por favor, me indican cuál era el rango de estos datos. ¿Cuál es el valor máximo? 290. 298. Ya, 298. ¿Y el valor mínimo? 224. 224. ¿Cuánto sale la diferencia? 74. Ya, 74. Ya, el rango es amplio, ¿no? Entonces vamos a tener que agruparlos. El mínimo era 220. Ya, 220. ¿Y sigue siendo la diferencia 74? 78, es decir, Ya, muy bien. Luego nos falta el número de intervalos que lo hemos llamado con M. Y para el número de intervalos tenemos dos fórmulas. Es la raíz del tamaño muestral o bien la fórmula del señor Sturges, ¿no? Ya, yo creo que han trabajado con la raíz. A ver, ¿cuánto vale la raíz de este valor? De 110. 10.49. Ya. 10.49. Esto va a ser a 5. ¿A cuánto redondea? A ver, según su criterio. Es par, ¿no ve? Es redondeos a 10, ¿no? Ya, ahora vayamos viendo. Esa es la cantidad de reglones que vamos a tener. Vayamos viendo el ancho de clase. El ancho de clase habíamos definido como el cociente entre el rango y el número de intervalos. Entonces acá tendríamos 78 dividido entre 10. ¿Cuánto les dio acá? 7.8 se nos saca. Y esto lo han redondeado a 9, perdón, a 8. ¿Estamos bien? sí, Excelente. Luego vamos a decir acá. Vamos a graficar la tablita con la columna de la frecuencia absoluta. Bien, entonces vayamos viendo. A ver, acá. Y entonces vayamos viendo, ¿no? Acá tendríamos el límite inferior. Guión le voy a colocar el límite superior. En algunas tablas lo colocan con guión, con comita, ya. El límite inferior, ¿en cuánto va a empezar? Acá el dato mínimo me indican que es 220. 220. Al 228. 98, licenciado. Ya es que estamos ya sumando el ancho de clase, ¿no?
228 más 8. 236. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. 244. 244 al 250. 252. 252 al 260. 260 al 268. 268 al 276. 276 al 284. Del 284 al 292. Que tendría del 292 al 300. Perdón. Al 300. sí, 300, ¿no? Sí, Inge. Ya, recordemos que en esta parte tenemos que considerar, ¿no? Les dije, ¿no? Si voy a considerar el valor mínimo es 220, entonces como es el número redondo donde empieza, entonces voy a cerrar acá, ¿no? Y voy a dejar abierto en este lado. ¿Ya? Si quieren, el abierto lo hemos visto de esta manera, ¿no? En ese criterio ya, por favor, vamos a considerar esta vez los lados izquierdos cerrado y los lados derechos abiertos por la correspondencia de los datos, ¿no? Ya, entonces ahora hay que ir haciendo el conteo. Veamos viendo la frecuencia absoluta. Ya vayan revisando sus conteos y me van a ir dictando cuánto les dio en cada clase la frecuencia absoluta. Ya, ¿qué valores les dio en la primera clase? Cinco, Lice. 5. La siguiente, 8. 8. Luego, ¿qué valor acá en la tercera clase? A ver, vayan indicándome cuál es la frecuencia del tercer intervalo. Seis, dice. Luego, 12.
¿Qué valor? Disculpen, no lo escuché. 12, licenciado. 12. Luego, 21. 21. Luego, 30. 30. Luego, 11. 11. Luego, 7. ya. Siguiente. Luego es 8. Finalmente, El último es 6. 6. Listo, 6. entonces, suma todo eso, 110. 114 sale, Lice, nos hemos equivocado. El licenciado, el tercero creo que decía 6. Ahí es 8 le habían dicho, pero es 6. ¿Este es cuánto? Acá, el tercer intervalo, la tercera frecuencia. 6 es. Ya. Acá es 6. ¿Dónde más el error? Le dije, hay una cosa. Ahí es 6. En el segundo. Sí, el primero es 5, después el segundo es 4 Ah, ya, 4. y después es 6. Ahora suma 110. Sí, Lice, ahora sí suma. Ya. Tienen que tener mucho cuidado ya porque tenemos que hablar en esta parte un solo lenguaje. No tiene que haber ningún error en el conteo. ¿Ya estamos todos de acuerdo ahí? Sí, Inge. Ya. Entonces, con estos datos voy a revisar su tareita número 3. A ver, vaya. Ya entonces, lo que a mí me interesa es lo siguiente, ¿no? A ver, yo quisiera saber en el inciso B, una preguntita, podríamos colocarla acá. ¿Cuántos abonados consumen a lo sumo? A ver, a lo sumo. A lo sumo 256 minutos. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, a esa preguntita, a ver, analicemos. Respuesta. A ver, yo quiero saber cuántos abonados consumen a lo sumo 256 minutos. A lo sumo, a lo más, ¿no? Entonces tendríamos que calcular la frecuencia absoluta acumulada.
Pero si se dan cuenta, no tengo 256 minutos acá en mi intervalo de clase, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer de forma acumulativa, la respuesta sería, a ver, la siguiente. Voy a colocar acá a lo sumo, ¿no? A lo sumo. $256 minutos. Eso va a ser a la acumulación. A ver, tendríamos que sumar la frecuencia de este intervalo, sería 5, más la frecuencia del otro que estoy acumulando, más 6, más 12. Y hasta ahí llego porque el 256 está por acá, si se dan cuenta, ¿no? Del 252 al 256 debe estar por acá. Ese pedacito es el que me falta. Yo sé que hay 21 abonados que consumen desde 252 minutos hasta aproximadamente 260, ¿no? Pero lo que me falta a mí averiguar, ¿cuántos de estos 21 consumen desde 252 hasta 256 minutos? ¿Sí? Entonces vamos a realizar una famosa regla de 3. Me falta acá el dato, que lo voy a colocar acá con una esferita. Ese dato es el que vamos a calcular. Entonces para ello se hacen las famosas reglas de 3. Yo voy a colocar acá operaciones auxiliares. Y voy a colocar el dato. Yo sé que de 252 a 260 minutos aproximadamente hay 21 abonados, ¿ya? Lo que me falta por averiguar a mí es de 252. Vamos a colocarla bien, de 252 hasta 256. Yo no sé cuántos abonados hay en ese rango de minutos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Vemos el ancho de clase. Del 252 al 260, su ancho de clase es 8, ¿ya? Y del 252 al 256, ¿cuánto será su ancho de clase? O la longitud de este intervalo. 4, ¿no? Hago ahora regla de 3. Acá regla de 3, simple, ¿ya? Ahí. Entonces yo voy a decir que X es igual, ¿no? Este X, ¿no? Por si acaso ese X es igual a 21 por 4 dividido entre 8. ¿Cuánto sale? Sería 21 por 4 dividido entre 8. ¿Cuánto me da aproximadamente? 10.5. 10.5. Y recordemos que ese 10.5 es cantidad de abonados. ¿Los redondearemos? ¿A cuánto se redondea? ¿A 10 o a 11? A esos criterios de redondeo. 10, dice. 10, excelente. Entonces, este valor de 10, ¿no? Este valorcito de 10 es el que hay que colocar acá, ¿ya? O sea, hay 10 abonados que consumen desde 252 hasta 256 minutos de estos 21, obviamente, ¿no? Que estaban en este seguro. Entonces acá voy a colocar 10. Entonces, sumo. ¿Cuánto será acá? Todo esto. 10, 22, 32, 37. 37, Inge. Muy bien. La respuesta sería, ¿no? Hay 37 abonados que consumen a lo sumo 256 minutos. Vayamos a otra consultita para fortalecer el inciso B. ¿Cuántos abonados? Acá me gustaría conocer.
¿Cuántos abonados consumen mínimamente, ¿no? Mínimamente. 265 minutos. 265 minutos. Ya. Entonces vayamos viendo. Respuesta. ¿Dónde está el valor de 265? Está en este intervalo, vean, ¿no? Está desde acá. Y como dice mínimamente, desde acá tiene que partir para adelante. No, esa palabrita es de mínimamente, es para adelante, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, entonces voy a hacer una cajita ahí para que se entienda bien. Que desde ese valor va a empezar, ¿no? A ver, desde acá tendría que empezar en alguna parte, ¿no? Vamos a detallarlo con otro colorcito. Entonces, desde ahí va a empezar desde el 265 al 268 y tengo que ir acumulando, ¿no? Ya, entonces está al revés, ¿ya? Entonces, vayamos viendo. Entonces, acá es a lo mínimo o mínimamente, ¿no? Voy a colocar acá. Mínimamente. 265 minutos. Entonces eso va a ser igual. Empiezo acá, no sé esta partecita, entonces lo voy a dejar para después. Acá me falta el dato. ¿Cuántos abonados será? Pero lo que sí conozco es desde el siguiente intervalo, ¿no? Más sería 11, el siguiente intervalo, más 7, más 8 y más 6. Ahora tengo que hacer acá el mismo trabajito de la regla de 3 para encontrar cuántos abonados consumen desde 265 a 268 minutos. ¿Sí? Entonces vayamos a la operación auxiliar. Yo sé que de 260 a 268 existen 30 abonados. ¿Ya? Y luego lo que me falta por averiguar es del 265 al 268. Eso es lo que no sé. Lo voy a rotular con Y. Me voy al ancho de clase. El ancho de clase acá es 8. Acá es 3. ¿Estamos de acuerdo el ancho de clase o no? ¿O no es 3? Sí. Hago la regla de 3 simple. Y esta vez hallo Y. Y va a ser el producto de 30 por 3 dividido entre 8. ¿Cuánto da acá? A ver, ¿me ayudan con ese dato? 11.25. 11 punto. 25. Ya, 25. Esto se va a redondear a 11. Ese dato es el que necesito para mi ajuste, ¿no? Dentro de mis valores. Acá necesito ese 11. O sea, hay 11 abonados que consumen desde 265 hasta 268. Sumamos, acá tendríamos 22, 29, 37, 43. ¿Está bien? Sí, Inge. Ya, entonces ahí ustedes interpretarán, pues, ¿no? Hay 43 abonados que consumen mínimamente
265 minutos, ¿no? El D sería, acá, ¿cuántos abonados consumen, ¿no? Entre 244 minutos, ¿no? Entre 244 a 270 minutos. ¿Cuántos abonados será? Vean, tengo que empezar desde acá. Voy a resaltarlo si quieren. Acá está el valor de 244, es cerrado por si acaso acá. Tengo que considerar toda esta cantidad de abonados en esta clase. Luego la cantidad de abonados en esta otra clase. La cantidad de abonados en esta otra clase. Hasta llegar a 270 minutos. Acá, por acá más o menos tengo que terminar. Entonces me falta el cierre acá, ¿no? No sé de estos 11 cuántos abonados estarán en ese intervalo, ¿no? Entonces acá en la respuesta vamos a calcular ese detalle adicional, ¿no? A ver, abonados, ¿no? Abonados. Entre, es 244 a 270 minutos. Eso va a ser igual. De este reglón yo ya sé la cantidad de abonados, es 12. Luego tendríamos en el otro reglón es 21, luego en el otro reglón es 30. Solo me faltaría de acá del 268 al 270, que lo vamos a rotular también. Acá con una esferita, para que averiguemos cuántos de esos 11 abonados consumen en ese periodo de minutos, ¿no? Entonces vamos a hacer la operación auxiliar acá, ¿no? Yo sé que del 268 al 276 hay 11 abonados en ese intervalo. ¿Ya? Luego lo que me falta por averiguar es del 268 al 270. Yo no sé. Voy a llamarlo con Z, ¿ya? Y ahora me voy al ancho de clase de cada intervalo. Acá hay 8, el ancho de clase, y acá sería de 2. Entonces, nuestro Z, por acá, va a ser igual, a ver a cuánto. Será pues 11 por 2 dividido entre 8. ¿Cuánto sale eso, por favor? $2.75. Redondeado a 3. 75. Sí, acá se redondea a 3, ¿no? O sea, hay 3 abonados que pertenecen a ese intervalo, ¿no? Ese dato me lo llevo por acá. Y empiezo a sumar, ¿no? Entonces acá tendríamos 21, 33, 63, 66, ¿no? Entonces la respuesta va a ser de que hay 66 abonados que consumen desde 144 a 270 minutos. Bueno, eso es lo que quería hoy día rescatar, las famosas reglas de 3, cuando hay tablas de distribución de frecuencias con datos agrupados en donde las preguntitas pueden ser de este tipo.